Hoy nos vamos a meter de lleno en el motor invisible de Internet. Vamos a explorar dos sistemas que son fundamentales y que, aunque casi nunca los vemos, gobiernan nuestra vida en línea. Por un lado, cómo encontramos las cosas en la red y por otro, cómo se protege nuestra información personal. Es una acción que hacemos muchísimas veces al día, casi sin pensar. Pero, ¿qué hay detrás de ese simple clic? Bueno, ahí se esconde un sistema increíblemente complejo. Y ese va a ser nuestro punto de partida, el desafío de cómo navegamos en Internet. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a descifrar lo que es básicamente el directorio de Internet. Después nos vamos a preguntar quién pone las reglas de ese directorio. De ahí pasamos a un tema que nos toca a todos, la huella digital que dejamos. Y para cerrar, vamos a ver qué herramientas tenemos para controlar nuestros datos. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo hace una computadora para encontrar un sitio web específico en una red gigantesca con miles de millones de aparatos conectados? La clave está en resolver el problema del ¿dónde? Y esto nos muestra el problema de una forma súper clara. Las computadoras hablan en números, como esta dirección IP. Pero para nosotros, los humanos, acordarnos de series de números así es imposible. Necesitamos nombres que podamos recordar, como wikipedia.org. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos dos mundos se entiendan? Y acá está la solución, el Sistema de Nombres de Dominio, o DNS. Pensemos que es como la agenda de contactos de Internet. No hace falta saberse de memoria el número de teléfono de una persona, solo su nombre. El DNS hace exactamente eso. Busca el nombre que escribimos y lo traduce al número que la computadora necesita para conectarse. El proceso, si lo simplificamos, es bastante elegante. Se escribe el dominio, el DNS actúa como un traductor súper rápido para encontrar la dirección IP, y listo, el navegador usa ese número para conectarnos. Todo esto pasa en una fracción de segundo. Y acá viene la parte legal que es fascinante. Un nombre de dominio no es solamente una dirección, es una propiedad. Se lo considera un activo intangible, o sea, algo que forma parte del patrimonio de una persona o de una empresa. Igual que una marca o una patente, tiene un valor real y concreto. Ok, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es bastante obvia. Si este sistema es global y los dominios son propiedades tan valiosas, ¿quién se encarga de que todo funcione sin que sea un caos total? ¿Quién resuelve el problema del quién? La verdad es que la historia de esto es muy interesante. En sus inicios, Internet estaba bajo el control militar del gobierno de Estados Unidos. Ya en los años 90, la gestión de los dominios que no eran militares pasó a una fundación científica. Pero claro, la red explotó, creció a un ritmo increíble y quedó claro que se necesitaba un organismo global. Y así, en 1998, nació ICANN. Entonces, ¿qué es ICANN exactamente? Es el coordinador global. Pero ojo, es clave entender que no es un gobierno mundial de Internet. Es una organización sin fines de lucro que junta a todas las partes interesadas, los técnicos, las empresas, los gobiernos y también a los usuarios. Este modelo de colaboración es la base de cómo funciona, y a nivel local, cada país tiene su propio administrador. En el caso de Argentina, es NIC Argentina, la entidad que se encarga de todos los dominios .ar. Bueno, ahora vamos a dar un giro. Ya vimos toda la estructura técnica que nos permite navegar. Pero cada vez que la usamos, dejamos un rastro. Y esto nos lleva de la identidad de las máquinas a la de las personas. Y nos enfrenta al problema del qué. ¿Qué pasa con toda la información que vamos generando en la red? Antes de seguir, es súper importante entender esta diferencia. Intimidad y privacidad no son lo mismo, aunque a veces las usemos como sinónimos. La intimidad es el núcleo más profundo de una persona, sus creencias, sus sentimientos, sus datos de salud. La privacidad, en cambio, es como un círculo más amplio, los lugares que se frecuentan, los grupos de los que se forma parte. Son datos que, todos juntos, pueden armar un perfil muy detallado. Y uno podría pensar que esto de la privacidad es algo nuevo, ¿no? De la era digital. Pero para nada. La lucha por la privacidad no empezó con Internet. Ya a finales del siglo XIX, con la llegada de la fotografía y la prensa masiva, hubo juristas que plantearon la necesidad de tener un derecho a ser dejado en paz. El desafío de hoy es el mismo, pero a una escala que nunca antes habíamos imaginado. Todo esto nos trae a la última parte. Si la información personal está ahí afuera, en la red, ¿cómo se puede tener algo de control? Vamos a ver cuál es la solución del cómo, o sea, qué herramientas legales existen para proteger esa información. En Argentina, la herramienta legal más importante para la protección de datos se resume en este número. Es la Ley 25326, que muchos conocen como la Ley de Protección de Datos Personales o Ley de Habeas Data.
Esta es la norma que marca la cancha sobre cómo se tiene que manejar la información personal. Básicamente, la ley nos da 3 derechos que son los pilares de todo esto. Primero, el derecho de acceso, que es para poder saber qué información tiene una empresa o entidad sobre una persona. Segundo, el de rectificación, para corregir datos si están mal. Y tercero, el de supresión, para pedir que borren información que ya no es necesaria. Estos 3 derechos son la base del control sobre los datos personales. Y claro, para que esto funcione de verdad, no puede ser solo una declaración de buenas intenciones. Por eso, la ley establece sanciones económicas muy claras para las organizaciones que no las respetan. Y esto es importantísimo porque le pone un valor económico a la privacidad y crea un incentivo real para que las empresas se tomen en serio la protección de los datos. Así que, al final de todo este recorrido, desde los números y los sistemas hasta las leyes que nos protegen, todo parece reducirse a esta pregunta. En este mundo hiperconectado, la reflexión final es sobre quién tiene la última palabra sobre nuestra identidad digital. Es sin duda una de las grandes preguntas que definen nuestra época.